¿Sabes qué se celebra el 5 de febrero? ¿Conoces la historia detrás de uno de los documentos más importantes de México? En este video aprenderás los acontecimientos que llevaron a la creación de la Constitución de 1917, algunos de sus artículos y la relevancia de este conjunto de leyes. Revive esta historia junto a nosotros. ¿Qué es una constitución? Para entender un poco mejor, empecemos definiendo qué es una constitución. Este es un documento oficial del gobierno donde están escritas las reglas que aseguran la buena convivencia de una sociedad. Se incluyen los derechos y obligaciones de todos los ciudadanos de un país, sin importar su identidad, creencias o cultura. En ocasiones, el cumplimiento de las leyes es difícil, por lo que en la Constitución se debe especificar cómo se aplicarán y cómo se resolverán los conflictos que surjan a partir de ellas. ¿Qué documentos había antes de la Constitución de 1917? A lo largo de la historia de México, han existido distintas leyes y documentos que han ayudado a gobernar el país. Antes de la Constitución que usamos hoy en día, hubo otras dos, la Constitución de 1824 y la de 1857. La primera estaba basada en el Acta Constitutiva de la Federación del 31 de enero de 1824, creada poco después de que terminara la independencia y el imperio de Agustín de Iturbide. Meses después, en octubre de ese mismo año, se promulgó la Constitución de 1824, conformada por 7 títulos y 171 artículos. Fue la primera de México como un país independiente y soberano. La segunda fue escrita cuando acabó la dictadura de Antonio López de Santa Anna, que duró de 1853 a 1855. Después de que Santa Anna huyera del país después de una serie de conflictos, Ignacio Comonfort toma la presidencia temporalmente y convoca a un Congreso Constituyente para actualizar la Constitución de 1824. El 5 de febrero de 1857 se promulgó el documento oficial, que tenía 8 títulos y 128 artículos. Establecía la libertad de expresión, libertad de asamblea y libertad de porte de armas, entre otras. Todas estas leyes iban en contra de los intereses de la Iglesia Católica y los sectores conservadores de la sociedad. Esto da pie a la Guerra de Reforma, que culminó en la derrota de los conservadores y la instauración del gobierno liberal de Benito Juárez. ¿Cómo surgió la Constitución de 1917? Todo comenzó con la presidencia de Porfirio Díaz, quien se mantuvo en el poder por más de 30 años. Durante su mandato, modificó en varias ocasiones la Constitución de 1857 para lograr seguir gobernando, alargando el periodo presidencial de 4 a 6 años y permitiendo que el presidente se reeligiera en el periodo inmediato después de su mandato. En 1908, Díaz tiene una entrevista con el periodista James Creelman, en la que asegura que al terminar su periodo presidencial, dejará el poder y permitirá que otro candidato gane. Sin embargo, en 1910, Porfirio triunfa en las elecciones y Francisco I. Madero, un empresario que también se había postulado para ser presidente, es arrestado de forma injusta. Es por esto que Madero publica el Plan de San Luis, que animaba a los mexicanos a levantarse en armas contra el gobierno, comenzando así la Revolución Mexicana. En 1911, un año después de que empezara el movimiento revolucionario, Díaz renuncia a la presidencia. Se llevan a cabo elecciones y en esta ocasión es elegido Madero. En 1913, Madero es traicionado por el general Victoriano Huerta, quien lo asesina y se vuelve presidente. El político y empresario Venustiano Carranza desconoce el gobierno de Huerta y logra derrotar al general después de una serie de batallas. Después de esto, Carranza se convierte en el encargado del Poder Ejecutivo y convoca un Congreso Constituyente, con el objetivo de modificar la Constitución de 1857. En diciembre de 1916, comenzó a trabajar este Congreso en el estado de Querétaro, donde se discutieron las reformas que tendría este documento. Finalmente, el 5 de febrero de 1917, Carranza proclama la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene 136 artículos y sigue siendo usada hoy en día. ¿Cuáles son los artículos más importantes? La Constitución es un documento enorme,
con cientos de leyes y derechos. A continuación, te presentaremos algunos de sus artículos más importantes. El artículo primero establece que en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos. Es por esto que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a la integridad de las personas en los términos que establezca la ley. Queda prohibida la esclavitud en el territorio mexicano, al igual que toda discriminación. El artículo tercero trata sobre la educación. Decreta que toda persona tiene derecho a estudiar y que el Estado impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. El artículo séptimo, que habla sobre la libertad de expresión, dice que cualquier mexicano podrá manifestar su forma de pensar, ideas e investigaciones por el medio que desee. Esta sección se complementa con el artículo sexto, que establece que la información que se publique no podrá ser limitada por el gobierno, al menos que ésta lastime o afecte a un grupo o persona. Además, se explica que el Estado será el encargado de proveer a todos sus ciudadanos con fuentes confiables y verídicas. Pasemos ahora con el artículo 24, que expresa que las personas pueden elegir las creencias religiosas y éticas que más les gusten. Podrán celebrar festejos y tradiciones relacionadas a su fe, siempre y cuando no rompan una ley o usen estas fiestas para ganar seguidores o promover un mensaje político. Por otro lado, el artículo número 35 trata acerca de los derechos de los ciudadanos. Algunos de estos derechos son: votar en elecciones populares y poder ser votado para todos los cargos de estas, teniendo las cualidades que establezca la ley. También podrán participar libremente en los asuntos políticos del país de forma pacífica, tomar las armas en la Fuerza Armada, votar en las consultas populares sobre temas nacionales o regionales, y ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, entre otros. Por último, el artículo 123 habla sobre el derecho de toda persona a tener un trabajo con buenas condiciones y que sea útil para la comunidad. Se deberán crear empleos para todos y se necesitarán establecer regulaciones que aseguren que estos sean dignos. La historia de cómo se creó la Constitución de 1917 es enorme. Fueron necesarios personajes importantes, décadas y leyes previas para poder llegar al documento que tenemos hoy en día y que lleva más de 100 años rigiendo a México. Este conjunto de reglas es extremadamente importante, ya que si no existiera, el gobierno no tendría un proyecto, un objetivo al cual lograr. La Constitución se necesita para que un país sepa su rumbo, uniendo y protegiendo a sus ciudadanos en el camino. Esperamos que hayas disfrutado del video. No olvides darle like, compartirlo y comentarnos lo que te parezca interesante acerca de la historia de la Constitución y también por qué te parece importante este documento. Si te gustó y quieres aprender más sobre historia, suscríbete al canal. Para no perderte de ningún video, enciende las notificaciones y síguenos en nuestra cuenta de Instagram y en nuestra página de Facebook. Si te interesa saber más sobre la Constitución de 1917, sus artículos y antecedentes, aquí abajo dejamos links a nuestras fuentes de información. ¡Hasta la próxima!